El Ministerio Vida Eterna presentan a esta hora el mensaje de la Palabra de Dios. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Yo soy Yadira Sevilla y estoy para compartir la palabra en este momento. Es un privilegio para mí hacerlo en su programa Vida Eterna. Hoy es un día muy especial, tiempos muy especiales, los cuales nosotros vamos a disfrutar, vamos a conmemorar, vamos a estar contentos, felices en este tiempo, aún en los tiempos difíciles en los que nos encontramos. La palabra de Dios nos habla claramente de cuáles son los pensamientos de Dios y su propósito para cada uno de nuestras vidas. Hoy vamos a estudiar un poquito y escudriñar la palabra en Isaías 55. Dice la palabra: a todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid y comprad. Venid y comprad sin dinero. Venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. El llamado del Señor en esta temporada, que es un tiempo de compras, de regalos, de demostraciones de afecto, con un presente, emulando la dádiva de Dios para con nosotros. Él dio a su Hijo Jesús. En Santiago 1:17 dice que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Nuestro Padre es el dador por excelencia. Pero en estas fechas a muchas personas se les hace una carga, se les hace un afán, se entristecen y deprimen porque sus recursos no alcanzan para lo que ellos quisieran hacer, comprar, aún comer. En esta palabra, Dios nos invita, nos hace el llamado: venid, venid, vayamos a Él. Él quiere que nos acerquemos a Él. Venid a los sedientos, nos dice, vengan los sedientos y tomen agua de mí, porque yo soy la fuente inagotable de las aguas vivas, una fuente que jamás se seca. A los que están o se sienten empobrecidos, sin muchos recursos económicos u otra clase de recursos, vengan, dice el Señor, compren y coman sin dinero, sin precio, vino y leche. Lo básico, y más que eso, dice el Señor en su palabra, vino y leche. El Señor es el proveedor. El Señor es el proveedor de nuestras vidas en todos los campos de nuestras necesidades. Él es, dice la palabra, que Él es el que nos suple todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios no solo nos ofrece lo que necesitamos materialmente, sino también lo espiritual, que es lo más importante en esta vida. Las personas lo toman como secundario. Muchas veces ven que no hay nada que comer o que no tienen lo que necesitan en ese momento. Pero hay algo más valioso, más poderoso, al cual nosotros tenemos que aceptar y tenemos que decirle así al Señor, a esa invitación a comer del Señor, a comer el pan de vida, a tomar ese vino que fue la salvación, de ese vino nuevo que Jesús nos ofreció. Lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Y las cosas eternas son las que realmente necesitamos. Atrevámonos a creerle a Dios. Los tiempos son difíciles, pero Dios es fiel. Es un tiempo en que el Señor demuestra su fidelidad en todas las áreas de nuestra vida, según sea la necesidad.
Muchas veces que tal vez creemos que la necesidad es una, pero el Señor conoce nuestros corazones, conoce lo profundo de nuestras entrañas. Él sabe lo que verdaderamente nosotros necesitamos y Él quiere que nos llenemos de Él para saciarnos. Dice en Isaías 55:2, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Oíd atentamente. El Señor aquí nos habla de ser sabios para saber administrar lo que recibimos de Él. Todo lo que viene a nuestras manos viene de Dios. Es cierto que muchas cosas vienen por nuestro trabajo, por el trabajo de un esposo, de un padre, pero la verdad es que viene directamente de Dios, porque sin salud nosotros no podemos tener nada, no podemos trabajar. Y la salud viene del Señor. Por eso podemos clamar a Él, por esa salud divina que fluya, por esa protección divina que nos libre de enfermedades, que nos libre de los virus, como en este momento, en el nombre de Jesús. Él quiere que seamos buenos administradores de las cosas físicas, de las cosas materiales, pero también de lo espiritual. Somos responsables en esta tierra, nosotros como la Iglesia de Cristo, que ha estado mucho tiempo dormida, adormecida. Es un tiempo de despertar, porque el Señor quiere que en este tiempo duro, en este tiempo donde se necesitan tener buenas noticias, las cuales no vamos a recibir ni de la televisión, ni de los periódicos, las vamos a recibir de la palabra de Dios. Lo espiritual, como también lo natural, Él nos los quiere dar. Él busca para nosotros estabilidad, saciedad, verdadero alimento, actuar sobriamente en nuestra vida, contentos con lo que tenemos, contentos con lo que tenemos ahora, dice la palabra, porque nunca nos dejará, Él nunca nos desamparará. No gastar los recursos en cosas superfluas, cosas innecesarias. No endeudarnos. Es un tiempo donde recibimos un poquito más de dinero y podemos, si tenemos deudas, cancelémosla. Que quedemos nosotros libres en ese sentido. No endeudarnos más, aunque quisiéramos tener otras cosas, pero cancelemos las deudas. Las deudas es un peso que está sobre las personas que no los deja a veces ni dormir. Nos insta a comer del bien. Nuestro bien es Él. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, yo soy el pan que bajó del cielo. Recordemos aquel maná que bajó del cielo por el Señor para los que venían saliendo de la esclavitud. Un pan, un alimento que los saciaba, que los nutría. Igualmente es la palabra. Jesús es el alimento de vida que nosotros necesitamos y debemos buscar para que se deleite nuestra alma, para tener descanso. ¿Quién no desea el descanso hoy? ¿Cuántas personas sufren insomnio? ¿Cuántas personas se despiertan en la madrugada y no pueden volver a dormir? Porque los pensamientos están sobre ellos, esos pensamientos, esas inquietudes, esa ansiedad, esas cosas que vienen a nuestra alma, esos ataques de pánico. ¿Cuántos en este momento están sufriendo de eso? La ansiedad, y todo para que esa ansiedad, esa angustia no llegue a tocar la puerta de nuestra vida. En el Salmo 37:4 dice la palabra, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá entonces las peticiones de su corazón. En otra versión dice, entrégale a Dios tu amor, y Él te dará lo que más deseas. Es un intercambio. El Señor quiere que nos deleitemos en Él, que le entreguemos todo nuestro amor, y entonces Él va a conceder los deseos, los anhelos de nuestro corazón.
Lo que Él nos da no tiene precio. Es invaluable. Nosotros no lo podemos comparar con ninguna piedra preciosa, con ningún valor de este mundo. El Señor dio lo mejor, lo máximo, su Hijo. Y su Hijo dio su vida, la entregó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. No menospreciemos el valor de esa sangre que fue derramada en la cruz por cada uno de nosotros. En el Isaías 55:3 dice: inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Ese pacto eterno hoy es la sangre de Jesucristo, la sangre del nuevo pacto. Dios hizo con los antiguos pactos de muchas formas, pero hoy es el pacto de la sangre de Jesucristo, la que tiene validez delante de la presencia de Dios. Esa sangre fue derramada en la cruz por nuestros pecados, porque pecamos contra Dios. Inclinemos entonces nuestro oído, escuchemos el consejo, prestemos atención, obedezcámosle para que tengamos vida abundante en nuestro ser, en el espíritu y en nuestra alma, y aún en el cuerpo, y nos cumplirá entonces las promesas que Él nos ha dado. Porque las promesas de Dios, dice la palabra, en Cristo son sí y son amén. ¿Cuántas promesas podemos ver, podemos leer, podemos apropiarnos de la palabra de Dios? Y todas esas, en toda la palabra, son para nosotros, son para cada uno de los que queremos o queremos apropiarnos de esa palabra, de esas promesas. Y entonces el Señor la cumplirá. Dice en Isaías 55:4, he aquí que yo lo di a David por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. David fue un testigo del poder y de todo lo que recibió de Dios. Leamos la palabra y veamos cómo fue la vida de David, cómo fue ungido, aún teniendo Israel un rey, el rey Saúl. Sin embargo, el espíritu de Jehová se había ido de Saúl y el Señor escogió a un muchacho que pastoreaba ovejas en los montes y fue ungido por Samuel. Esa unción, ese pacto que hizo con David, esas misericordias que Dios mostró para él, es para nosotros ahora en Cristo Jesús. David conoció, David intimó con el Señor. David descubrió la gracia y la misericordia de Dios muchos años antes de venir Jesús a la tierra. En los Salmos podemos ver la relación que tuvo David con Dios. Vemos su humanidad, vemos sus errores, sus pecados, pero también supo ir a su presencia y clamar por perdón y recibir la gracia de Dios. Muchas veces pensamos en David y solo pensamos en el pecado máximo que vemos en la palabra, el adulterio, lo que hizo con aquella mujer. Pero vemos ahí en la palabra cómo aquel hombre en el Salmo 51 se rinde, se arrepiente delante de Dios del pecado que hizo contra Dios. En otro pasaje dice la palabra, por cuanto me menospreciaste, le dijo Dios, por cuanto me menospreciaste. Lo que menos podemos hacer en esta vida es menospreciar a Dios, menospreciar la palabra, menospreciar esa sangre que Jesucristo derramó por nosotros. Porque eso es lo valioso, eso va a llegar a que lleguemos a intimar con Dios, a tener una relación con Dios. No es esto cuestión de religión, es cuestión de relación íntima con el Padre.
Hoy es el Espíritu Santo el que da testimonio de su presencia y da testimonio de nosotros, que somos hijos de Dios, ante Dios y ante los hombres. El Señor nos manifiesta, nos respalda que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo es nuestro maestro, el que nos enseña, el que nos revela todas las cosas. Nos revela a Jesús, lo que Él hizo en la cruz del Calvario. No tardemos entonces en ir y arrepentirnos delante del Señor. Limpiemos nuestro corazón de todo pecado, de todo peso, dice la palabra, que nos asedia, que nos agobia. Dejemos la carga ahí con el arrepentimiento y recibamos el perdón de Dios por medio de la sangre de Jesucristo. En Isaías 55:5 dice: he aquí llamarás a gente que no conociste, a gente que no te conocieron, correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Cuando el Espíritu Santo da testimonio de nosotros, que somos hijos de Dios, que somos sus discípulos, muchas personas vendrán a nosotros para que les demos de lo que tenemos, a Jesús. Muchas veces creemos que es por nosotros que las personas no se arriman a nosotros, que es por lo que sabemos, por el conocimiento que tenemos, por los títulos que tenemos, aún títulos de congresos, títulos de institutos. No, es cuánto reflejemos a Dios, cuánto reflejemos a Cristo. Eso es lo que las personas necesitan, lo que el mundo necesita. La palabra de Dios. Necesitan la unción de Dios, la autoridad del Espíritu Santo. Dios siempre nos respaldará porque su presencia está en nosotros y está con nosotros para hacer las obras de Dios, las mismas que Jesús hizo aquí en la tierra. Él está en nosotros y el mundo necesita de Jesús. Jesús dijo: mayores cosas haréis de las que yo hago. Y a veces decimos: ¿cómo? Pero el Espíritu Santo, que es Dios, que mora en nosotros, nos capacita. Nadie más nos capacita. No nos capacitan las letras. No nos capacitan si es mucha palabra, mucha letra en nuestras vidas, en nuestro intelecto. Pero nos capacita el poder del Espíritu Santo, la instrucción que el Espíritu Santo nos dé, el discipulado que Dios haga en nosotros, porque si no somos discipulados por el Señor, no podremos dar la palabra de Dios ni discipular a nadie. En el 55:6 de Isaías dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto Él está cercano. El llamado para cada uno de nosotros: busquemos con ahínco al Señor, llamémosle, Él está cercano. Podemos ir, buscarle. Dice que el que llama se le abrirá, el que buscas hallará lo que busca. Y si buscamos al Señor con todo nuestro corazón, le hallaremos a Él. El velo se rompió, no hay impedimento. Tenemos libre acceso ante el trono de la gracia, como dice la palabra en Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia, hallar ese favor de Dios para el oportuno socorro. Por mérito de Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario, es que tenemos ese libre acceso, esa bendición de poder entrar confiadamente ante el trono de la gracia. Ese sacrificio fue único y perfecto. No necesitamos más. No necesitamos más ritos. No necesitamos más sacrificios. Lo que necesitamos es ser obedientes a la palabra de Dios. Hoy ya no hay impedimento,
si hemos entregado nuestra vida, hemos entregado nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas al Señor. El Señor en su palabra dice, me amarás con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Eso quiere Dios. Si tienes un pecado oculto o visible, hay pecados visibles y hay pecados ocultos. Los ocultos creemos que nadie lo sabe, pero hay alguien que conoce aún la palabra que no ha venido a nuestra mente, ya el Señor la conoce. De tal forma conoce Dios tu vida, conoce Dios tu vida interior, conoce tus secretos, conoce tu pecado o también conoce si estás acorde, de acuerdo a la palabra de Dios, agradando a Dios. Si estás apartado del Señor, porque según tu mente, Él te falló. En este tiempo es muy dado a que digamos, a decir, Dios, este virus mató a mi papá, mató a mi mamá y Dios lo permitió. ¿Qué clase de Dios tenemos? ¿Cuál amor de Dios? ¿Cuál amor de Dios? Pero busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Reconciliémonos con Él. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios sanador. Dios es un Dios que escucha y también contesta. Pero las cosas suceden y los que ya se han ido por una u otra razón solamente se adelantaron a nosotros, porque en esta tierra nadie es eterno. Todos tenemos que morir y todos tenemos que llegar ante la presencia de Dios. No hay nadie que esté exento a eso. Si lo buscamos, lo hallaremos, y si clamamos a Él, Él nos responderá. En Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él te anhela, Él te quiere por completo, porque Dios dio a Jesús completamente para que fuéramos libres y lo pudiéramos amar a Dios incondicionalmente como Él nos ha amado y nos ama. Aunque a veces pensemos que no, Él nos ama, Él te ama, Él te ha amado eternamente. Dice la palabra, con amor eterno te he amado y por eso he prolongado mis misericordias para ti. No estarías aquí si no fuera por tu misericordia, por su misericordia. No estarías de cuántas cosas el Señor te ha librado y no te has dado cuenta. Sus misericordias que son nuevas cada mañana, cada mañana. Dice en el versículo 7, 55:7 de Isaías, deje el impío su camino y el hombre inicuo, el hombre malvado, deje sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Si a Dios le place algo, es perdonarnos cuando vamos con un verdadero arrepentimiento, humillados bajo la mano poderosa de Dios, reconociendo que hemos pecado contra Él, reconociendo que somos pecadores y que necesitamos de la sangre de Cristo, necesitamos del Salvador Jesucristo. Dios nos llama a cambiar de camino y cambiar la forma de pensar. Volvamos el corazón y la mente al Señor en arrepentimiento. Este es el mensaje. Todo el mensaje de la palabra es este. Hay perdón para el que se arrepiente y recibe a Jesús y sigue el camino trazado por Dios para cada uno de nosotros. Él trazó un camino. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. A veces creemos que el camino que tenemos es el correcto. A veces
Queremos hacer a Dios igual a nuestra imagen y semejanza. Pero Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y Él requiere arrepentimiento para poder perdonarnos. No pensemos en nuestro propio criterio que andamos en el camino correcto y haciendo lo que hacemos. Dice en Proverbios 16:25, hay caminos que parece derecho al hombre, pero su fin es un camino de muerte. ¿Cuántos caminos hemos escogido según nuestra propia voluntad y nos han llevado a un fin de fracaso, de frustración, de desesperación y a veces, desgraciadamente, a la muerte? ¿Cuántos? ¿Podría usted pensar un momentito y escudriñar su corazón, ver hacia atrás? ¿Cuántos caminos hemos tomado? ¿Cuántos caminos has tomado que te ha llevado a un fin que no querías? Hay un propósito y un llamado de parte de Dios para tu vida, para nuestra vida. Cambia de rumbo. Jesús es el camino que te llevará directamente al Padre, que te llevará en esta tierra a una relación con Dios, una relación genuina, una relación transparente, una relación que va a dar fruto en tu vida, agradable a Dios. Dice la palabra que nosotros estamos en esta tierra para dar fruto, mucho fruto, y que ese fruto permanezca. Ese fruto que va a permanecer es el fruto del arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Cambiar de rumbo, pero dar fruto, dejar de hacer lo que hacíamos y hacer la voluntad de Dios. Hay muchas cosas que el Señor quiere hacer, que el Señor quiere darnos, que el Señor quiere proveernos, que el Señor quiere hacer personalmente en nosotros. Libertarnos de tanta atadura, de tanto pecado, de tanta maldad que hay en el corazón del hombre. Podemos ver en este momento cómo ha proliferado la maldad, la delincuencia. Ese es el corazón del hombre. Si no fuera porque nosotros tenemos a Cristo, no sé dónde estaríamos. No sé dónde estaríamos todavía ofendiendo a Dios con nuestros pecados, con nuestras actitudes, en nuestras casas, en nuestras familias, con los que más queremos. Muchas veces decimos que nuestras familias, nuestros hijos son lo que queremos más en esta vida. Sin embargo, sin querer o no queriéndolo intelectualmente y de corazón, llegamos a dañar nuestras familias. Llegamos a dañar a los hijos, llegamos a traumarlos a los niños, a los hijos. ¿Cuántas veces como padres cometemos errores? ¿Cuántas veces como madres, como adultos maltratamos a los niños? Y también cuántas veces maltratamos a los adultos mayores, a los adultos que necesitan, que se van volviendo como niños, van volviendo a repetir las cosas como los chiquitos, siguen preguntando como preguntaban los chiquitos y los menospreciamos. Ese es el corazón verdadero del hombre sin Dios. Pero Dios tiene la solución. Él es la solución para nuestras vidas. El Señor en este momento nos está diciendo, ustedes no están caminando ni pensando como yo pienso. Están en sus pensamientos y sus caminos tan distantes de los míos como del cielo a la tierra. Dios nos pide alinearnos a sus caminos y a sus pensamientos. Y Él nos dice, piensen como yo pienso. Muy distantes están sus caminos y muy distantes están nuestros pensamientos con respecto a Dios. Pero eso no quiere decir que no sean alcanzables. El Señor quiere que subamos a sus pensamientos, que lleguemos a pensar como Él. Esa es su voluntad, ese es su deseo. Dios no nos ha ocultado su voluntad a nosotros. Él ha abierto su corazón
y nos ha expresado un pensamiento, sus pensamientos siempre en su palabra. El Señor de principio a fin nos habla de lo que Él es, de lo que Él quiere, de lo que Él pretende con nosotros, de los propósitos que Él quiere para nosotros, para nuestras vidas. Este versículo, que más altos son mis pensamientos que los de ustedes, muchas veces lo tomamos como una excusa de no saber cómo ni qué pensar y que los pensamientos de Dios son inalcanzables. Pero ese no es el propósito de esta palabra. Deje el inicuo su camino, déjelo. Deje el impío su camino y el inicuo sus pensamientos y vuélvase a los pensamientos de Dios. El Espíritu Santo revela sus pensamientos y nos guía por el camino correcto, el camino agradable a Dios. La palabra con sus pensamientos, en ella nos declara su amor y es un amor eterno, un amor eterno. Él nunca se guardó nada. Él lo expresó por medio de los profetas, por medio de aquellos que Él inspiró para que la palabra llegara a los hombres y aún a nosotros en este tiempo. El Espíritu Santo es el que nos revela su voluntad y sus pensamientos. En ella, en esta palabra, ella nos da consuelo, nos da fuerzas y la plenitud a nuestra vida terrenal. Gran esperanza y seguridad cuando partamos hacia el cielo prometido. No solamente en esta tierra nos da el Señor esa plenitud, sino esa fortaleza, volver los ojos al cielo y tener la esperanza viva de que un día vamos a estar en su presencia, ya sea que Él venga por su iglesia o que nos vayamos de alguna manera. Entonces, que sea esa visión, ese pensamiento, ese corazón de Dios en nosotros que anhele estar con Él. En Jeremías 9:23 dice la palabra, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que quiera alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Si algo Dios quiere y ha querido siempre, es que nosotros le entendamos, que no lo confundamos con las cosas naturales, que no lo confundamos como confundieron los judíos a Jesús y dijeron, por ese dedo echan los demonios, por el dedo de Belcebú. Le dijeron a Jesús que por el diablo él echaba a los demonios. Están confundiendo la palabra, están confundiendo lo que el Señor está haciendo. Y en este tiempo es igual. Creemos que lo malo viene de Él. Y el Señor dice que Él es bueno y que para siempre es su misericordia. Las cosas malas no vienen de Él, que Él las use con sus propósitos, porque todas las cosas Él ayudan a bien a los que aman a Dios. Pero Dios no mandó este virus. Dios mandó la sanidad con respecto a este virus. Dios levanta a los enfermos y los que tenían que irse era porque en su voluntad ya era el tiempo. Entonces, el que se quiera alabar de algo, alábese en conocer al Señor, en entender al Señor, en entender la palabra de Dios, en percibir y apropiarse del amor de Dios, de ese amor perfecto que nos demostró siempre sus misericordias, pero en Cristo se plasmó y se hizo en cada uno de nosotros. Dios quiere que le conozcamos, que le entendamos, que conozcamos su corazón, que sepamos que es tardo en la ira y grande en misericordia. En Amós 4:13 dice, porque aquí el que formó los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento. Él siempre ha querido comunicarse con el hombre, con la humanidad. En Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros,
Dice la palabra, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, para que tengan una vida, un futuro lleno de esperanza. Dios ha estado al tanto de nuestra vida. Él no nos ha dejado ni un solo momento. Ha cuidado de nosotros, nos ha librado del mal, ha hecho provisión a nuestras necesidades. En Él estamos completos. No tengamos miedo al futuro. Confiemos en Él. Su fidelidad es grande y su amor es infinito. En Proverbios 4:18 dice la palabra, mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Nada de lo que el Señor hace se queda estático, se paraliza. Él mueve, remueve y hace prosperar lo que Él hace en nuestras vidas. Una planta, un árbol, para que sea fructífero, tiene que llevar el proceso del crecimiento, que se siembre la semilla, que se le ponga tierra, que venga el agua, la lluvia, el sol, y empieza a crecer. Y llega el momento en que hay fruto. En ningún momento, cuando esa matita se seca, se paraliza, le falta uno de los ingredientes que necesita, se muere. Y Dios dice aquí, va en aumento, así como la aurora dice, va en aumento, así es la senda de los justos. En el Salmo 45 dice, has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. Sus pensamientos han aumentado para con nosotros. Él quiere que nosotros sepamos cómo piensa y qué piensa el Señor con respecto a nosotros. Dice en Proverbios 1:23, volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre nosotros y os haré saber mis palabras. Él derramará su espíritu sobre cada uno de nosotros y nos hará saber sus palabras. Esa promesa está cumplida, porque dice la palabra que Él nos cambiaría un corazón de piedra por uno de carne, donde Él escribiría sus leyes, su palabra. Es en el corazón. Ya no están escritas en una tabla, no están escritas en una piedra como se las dio a Moisés. Están escritas en el corazón nuestro. El Señor ha abierto su corazón, ha expresado sus pensamientos y derramado su espíritu, haciendo de nosotros su casa, su habitación. El Salmo 139:17 dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Los pensamientos de Dios. David aquí decía, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. ¿Cómo podría decir que son preciosos si no conoce cómo Dios piensa? Él conocía en la intimidad de su relación con Él, conoció los pensamientos de Dios acerca de Él, como los podemos conocer nosotros ahora en Cristo Jesús, los pensamientos de Él acerca de nosotros, conocerle, entenderle, andar en sus caminos y conocer sus pensamientos, conocer su palabra para andar seguros de que le estamos agradando. ¿Cuántas veces no sabemos si le estamos agradando o no al Señor? Pero si estamos alineados a su palabra, que sea su palabra nuestra brújula, nuestro manual diario, y que sea la oración, que el Espíritu Santo de Dios nos revele, nos confirme su palabra, estaremos seguros entonces que estamos agradándole a Él. En 1 Corintios 2:4 dice, el hombre natural no percibe las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque él con su pensamiento natural no va a entender las cosas que son del Espíritu.
No las puede entender. Para él van a ser locura, dice la palabra. No las puede discernir porque se disciernen con el Espíritu. Si algo ataca el enemigo en nuestras vidas, es la mente. Dicen que la mente es el taller de Satanás, pero yo digo, la mente también puede ser totalmente de Dios, el taller donde Dios forme nuestras vidas con su palabra. Si le entregamos la mente al Señor, todo lo que hemos sufrido, enfrentado, todos los traumas que hemos tenido, las desilusiones, las traiciones, las frustraciones, las depresiones, las agresiones que hemos sufrido en la vida, unos más, otros menos, pero en esta vida siempre se reciben agresiones de alguna forma. Hay personas que han sido agredidas fuertemente, agresivamente, en muchos aspectos. Abusos sexuales, agresiones físicas, golpes, maltratos, heridas tan profundas que han llegado al alma. Y muchas veces se escucha, si me hubiera dado un golpe, porque a veces las palabras hieren más que tal vez un golpe. Agresiones han marcado nuestra alma. Y eso es lo que Satanás usa para atacar y destruir y robarnos lo que Dios quiere darnos, las bendiciones que Dios quiere darnos. Son puertas abiertas en las cuales el enemigo entra y hace estragos en nuestras vidas, en nuestra vida emocional, en nuestra vida física, en nuestra vida familiar. Renunciemos a todo esto. Rompamos con toda ligadura de impiedad, con toda atadura, y busquemos a Jehová. Entreguemos esas áreas enfermas, esas áreas vacías. Dios quiere sanarnos y llenarnos de su Espíritu Santo. Si hay una necesidad hoy, no es tanto lo físico, lo de los virus, las enfermedades físicas, son las enfermedades del alma. Aún la iglesia, en un momento dado, el Señor me dijo, mi iglesia está enferma. Y si nosotros somos honestos, si reconocemos lo que hay en nuestras vidas, no estamos en la plenitud que el Señor quiere que estemos. No estamos haciendo lo que el Señor nos ha dicho que hagamos. Muchas veces nos jactamos tal vez de tener un ministerio, de tener mucho conocimiento de la palabra, de tener oratoria, de tantas cosas. Y podemos jactarnos de eso. Pero el Señor nos dice, vean hacia adentro, hacia sus entrañas, hacia las áreas del alma, ahí donde fueron marcados, donde fueron dañados. Ahí el enemigo tiene una puerta abierta en nuestras vidas. A nosotros, en la iglesia de Cristo, en nosotros, cerremos esas puertas para ser eficientes, para hacer lo que el Señor nos dice, para ir y predicar el evangelio y realmente hacer discípulos y atraer a las almas a los pies de Cristo. Ese es nuestro trabajo. No estamos haciendo nada extra, nada extraordinario, porque dice la palabra, Jesús lo dijo, que si hiciéramos lo que tenemos que hacer, seríamos siervos inútiles. Y yo digo, a veces ni a siervos inútiles llegamos, ni a inútiles llegamos. Dejemos que el Espíritu Santo llene esos vacíos, sane esas heridas profundas. Limpiemos nuestro corazón de rencores, de falta de perdón, de arrepentimiento, de resentimientos. Es tiempo de perdonar y de amar y de arrepentirnos de haber guardado en nuestro corazón esos sentimientos que es a nosotros mismos que nos ha dañado. Cuando hay tanta herida, cuando hay tanto trauma, cuando hay tanta agresión,
nace en el corazón de nosotros dolor, resentimiento. Nos hacemos susceptibles al dolor y no sabemos cómo deshacernos de él. Y viene el rencor y nos daña el corazón, nos impide que tengamos esa comunión abierta, esa comunión clara, esa comunión íntima con el Señor. No podemos solos, tenemos que reconocer, no podemos deshacernos de todo esto solos. Podemos ir a muchos especialistas profesionales, pero eso no se sana así. Se sana solamente con la confesión, con el reconocimiento y con la cercanía de Dios, con la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos la dependencia de Dios, que su Espíritu Santo llene todo vacío en el alma y en el corazón. Sus pensamientos son buenos y quiere que pensemos como Él piensa. Ese es el llamado que hace Dios a nosotros. Piensen como yo. Dios desea poner sus pensamientos en nuestra mente y que vivamos conforme a esos pensamientos. Nuestra confianza debe estar puesta en Dios y en la obra del Espíritu Santo. No dudemos que cuando le abrimos el corazón a Jesús y el Espíritu Santo viene a nuestra vida, no dudemos que el Espíritu Santo va a quedarse quietito. Él empieza a transformarnos, Él empieza a regenerarnos, Él empieza a saturarnos de Él, a llenarnos de Él y nos transforma en esas nuevas criaturas espirituales, poderosas en el Señor, en esta tierra, para llevar las buenas nuevas a la gente que no le conoce. Él conoce el plan completo para nuestras vidas. Conoce el final desde el principio, dice la palabra de Dios. Pero no nos lo puede dar, no nos lo puede revelar, porque no lo podríamos sobrellevar. Él viene poco a poco, trabajando en nosotros y haciéndonos enfrentar con Él a las circunstancias a las cuales nos hemos enfrentado y nos vamos a enfrentar. Esperar, creer, someternos a Él. Ese es el camino para que se lleve a cabo el propósito de Dios en nosotros y poder alcanzar la plenitud de Él. Como dice el Salmo 16, 6, en mi presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra. Y que sea un deleite ser de Él y para Él, para lo que Él quiera, disponibles a sus órdenes. Ahí el Señor podrá hacer muchas cosas con nosotros. El Espíritu Santo nos renueva. Pidámosle al Señor que nos renueve, que nos transforme, que discipline nuestra mente, que corrija nuestros pensamientos con su palabra y que seamos para la gloria y adoración de su majestad. Dios declaró y nos mostró su voluntad y sus pensamientos por medio de Jesucristo. En estas fechas, como empecé a hablar, en estas fechas trae, Señor, sanidad, sanidad de los malos recuerdos, sanidad por el rompimiento de relaciones, sanidad y fuerza a los que están cansados, al que está desesperanzado. Trae fuerzas y levanta al que está deprimido y aquel que tiene pensamientos suicidas. Revélate, Espíritu Santo, a ellos y háblales que valen la sangre de Cristo delante de Él y que Él quiere que ellos vivan para glorificarle y bendecirle y que no se depriman y que no hagan caso a las voces que llegan a sus oídos, que llegan a su mente, que es el mismo enemigo que trae esos pensamientos suicidas a su corazón y a su mente. A los frustrados y desanimados, Señor, levántalos, dale las fuerzas, Padre, a los que ya han tirado la toalla o la quieren tirar, a los que bajan los brazos, a los que se rinden. Levántalos, fortalécelos en el poder de tu fuerza y que se rindan a ti, Señor. Esa rendición es la que vale.
Levanta y fortalece, Señor, en el poder de tu fuerza. Aquellos que están alejados, revélate a ellos. Aquellos pródigos que se fueron un día de casa y andan, Señor, comiendo lo que no deben comer, lo que no había en la casa. Menospreciaron la bendición de Dios y andan buscando alimento como las algarrobas de los cerdos que comía aquel hombre. Recuerden que el Padre estaba ahí esperando al Hijo. Él estaba esperándolo. El Hijo eso no lo sabía, pero aquellas oraciones de aquel Padre, en la parábola es el Padre Celestial que esperaba al Hijo que andaba lejos, pero las oraciones nuestras también por los pródigos va a hacer que un día el Espíritu Santo se revele a ellos y los haga volver en sí. Y se acuerden que en su casa había alimento, que en su casa estaba la presencia, que en su casa lo esperaban. El Señor te espera. Y aunque vengas maloliente, aunque vengas desastrosamente del mundo, con las malas experiencias vividas, el Señor correrá a ti, se tirará a tus brazos, a tu cuello y te besará. Vuelve a casa y verás la diferencia y nunca más vas a quererte volver a ir. Yo te lo digo en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, vivifícanos, llénanos de tu presencia y de tu fuego y salga toda tiniebla y todo entenebrecimiento de nuestras vidas, de nuestra mente. Revela la palabra a nuestro corazón y hazla prosperar, Señor, para aquello, para lo que ha sido enviada. Porque la palabra no volverá vacía, sino que hará lo que Dios quiere que haga y será prosperada para eso, para lo que ha sido enviada. Y hoy el Señor está enviando esta palabra para arrepentimiento, para que busquemos y alinearnos a los pensamientos y a los caminos de Dios, para volver en sí, para levantarnos, para ser levantados por el Espíritu Santo, para ser sanados. Esa es la palabra que el Señor te envía hoy. Reprendamos y deshacemos y cancelemos todas las obras del diablo en las mentes y en el corazón, porque para eso es que vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Este tiempo es tiempo de regocijo, es tiempo para que nos regocijemos, es un tiempo de celebración, el nacimiento de Jesús. No olvidemos, aunque haya mucho comercio, aunque haya mucho trajín, aunque haya muchas cosas, la celebración es que un día Jesús nació y fue el principio de la culminación de aquel plan perfecto que Dios había prometido a la humanidad. Un Salvador, un Mesías. Y ese día nació. Tal vez no fue exactamente el 24 o 25 de diciembre. Dicen que fue otro tiempo, pero no importa. Nosotros celebramos su nacimiento. En sí no la fecha, el nacimiento, el principio del plan de Dios aquí en la tierra, porque ese plan es eterno, estaba en la mente y en los pensamientos de Dios. Dice el Señor, esta palabra, yo la recibí de parte de Dios y dice el Señor. Cuando yo digo dice el Señor es porque de verdaderamente dice el Señor. Es el tiempo de la comunión, de la intimidad con mi presencia. Mi corazón quiere acercarse a sus corazones. Atiendan a mi llamado, porque es con mi espíritu que se ganan las batallas. Las batallas son fuertes, pero voy delante de ustedes, peleando, quitando, limpiando y abriendo camino para que pasen seguros. Tienden a detenerse, pero no lo hagan. Así lo recibí de Dios. No lo hagan. No vuelvan los ojos a los lados, porque escondido entre los despeñaderos está el enemigo acechando ocultamente, en lo oculto, para sorprenderles.
Pongan la vista hacia adelante, hacia mí, y no tropezarán. Es tiempo, dice el Señor, de saber cómo de salir con fuerza, revestidos y armados. Y griten, esto es guerra. Avancen y conquisten almas, conquisten tierras, conquisten hogares y posean el botín. Esta palabra es un llamado, como la palabra que hemos estudiado, es un llamado a caminar, a avanzar, a no ver hacia los lados. La palabra dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. La palabra dice, no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Las batallas se ganan con Él. Él nos dio la victoria en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, la palabra dice que Satanás fue vencido, que fue despojado, que fue exhibido públicamente y le fueron quitadas las llaves del imperio y de la muerte, del imperio del pecado y de la muerte. Él ya no tiene las llaves. Las llaves las tenemos nosotros por Cristo Jesús. Y la llave una de las llaves es la predicación de la palabra. Llevarle luz en medio de las tinieblas a la gente. Ser luz en medio de las tinieblas. Ser como una antorcha alumbrando. Llevando el poder del Espíritu Santo a aquellos que lo necesitan. Llevando a Cristo, llevando la salvación a las personas. Trayendo las almas a los pies de Cristo. Esa es su voluntad. Esa es la palabra de Dios. Ese es el llamado. Y hoy ese llamado se va a completar cuando nosotros decidamos por Él, en el nombre de Jesús. Y ese llamado es para recibir a Cristo en tu corazón. Si hasta en este momento nunca lo has recibido, si hace mucho tiempo lo recibiste y no continuaste el camino, hoy el Señor quiere que abras su corazón, que abras el corazón a Él, que reconozcas que necesitas de Dios porque sos un pecador, como yo lo soy. Pero yo fui perdonada cuando recibí a Jesucristo. Y aunque peco, porque dice la palabra que el que diga que no peque es un mentiroso, ya el pecado no hace lo que hacía conmigo, no me domina. Y esa es la promesa que Dios te da ahora. Y yo te pido hoy, en el nombre de Jesús, que tomes la decisión, que cierres un momento tus ojos y que le digas al Señor, Señor Jesús, yo reconozco que yo te necesito. He pecado contra ti, Señor, y hoy reconozco que la sangre que derramó en la cruz del Calvario Jesús fue por mí. Fue por mis pecados. Y yo te pido, Jesús, que tú entres a mi vida, que tú tomes mi corazón y lo limpies con tu sangre. Me arrepiento de todos mis pecados y voy a seguirte. Voy a seguir tus caminos y voy a buscar pensar como tú piensas, Señor. Y transfórmame, Espíritu Santo. Gracias por venir a mí, Espíritu Santo de Dios. Gracias por esa sangre que derramó en la cruz del Calvario. Gracias porque hoy tengo la oportunidad de arrepentirme, de haber ofendido a Dios. Te doy muchas gracias. En el nombre de Jesús, te entrego mi vida, así como tú, Jesús, entregaste tu vida por mí. Y te doy gracias. Y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, para gloria tuya, Señor, y para bendición mía, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Hoy ha entrado el Señor a tu corazón. Cuando nosotros le decimos, entra, Señor, Él lo hace. Y el Espíritu Santo vino a tu corazón. No permitas que el Espíritu Santo se apague, sino que avívalo con la palabra, avívalo con la oración, avívalo buscando su presencia. Y verás la gloria de Dios y tendrás un testimonio que contar desde hoy, en el nombre de Jesús. Dejemos los malos caminos, busquemos a Jehová, que es amplio en perdonar,
Atendamos el llamado, venid a mí. Ese es el llamado, vengan a mí. Clamen y busquen mi rostro y saciaré tu alma, te dice el Señor. Saciaré tu vida. No volverá mi palabra vacía. Mi palabra hace lo que yo quiero que haga en tu vida y será prosperada cada día. En el nombre de Jesús, dice el Señor. El Señor prosperará esa palabra. La palabra es su amor, su voluntad, es su poder, es sanidad, es liberación, es paz, es gozo. Es una carta enviada por el Señor a nosotros y que luego nosotros seamos leídos por las personas, por el mundo, leyendo a Dios en nosotros. Tal vez ellos no leen la Biblia, pero nos leerán a nosotros. Por eso llenémonos del Espíritu Santo, busquemos la presencia de Dios y ellos encontrarán a Dios a través de nuestro testimonio. Nosotros reflejaremos la presencia de Dios y aún sin palabras, dice la palabra, aún sin palabras se convertirán viendo la transformación que Dios ha hecho en nosotros. Yo quiero orar en este momento por las necesidades. Oramos por las familias, por esa disfunción familiar que existe en este momento, porque se han desmembrado las familias, porque un cónyuge anda por un lado y el otro por el otro. Los hijos andan descarriados. Oramos por las familias, Señor, para que tú pongas tu mano poderosa, para que tú te reveles a ellos, Señor, y ellos puedan, Señor, ser transformados y cambiados y ser reflejo de lo que tú quieres que sean, Padre. Que haya paz en los hogares, que haya revelación de tu palabra en los hogares, que se conviertan verdaderamente a ti, que no solo de oídas te oigan, sino que con los ojos y con su corazón ellos te contemplen, ellos te conozcan. Por la sanidad de los enfermos, Señor, a los que están enfermos por COVID, Padre, que el aliento de vida que eres tú, Señor, vaya a sus pulmones y los haga respirar, Señor. A los que van a ser levantados, levántales. Y a los que tú tienes, Señor, proyectos de llevártelos, pues que te conozcan, que tú seas revelado a ellos, si ellos no han tenido un encuentro contigo, para que no se pierdan, Señor. Hoy oramos, intercedemos por ellos, por todos aquellos que están al borde de la muerte y no te conocen. Revélate, Espíritu Santo, como lo hiciste con nosotros. Por la libertad a los que están, Señor, oprimidos, a los que están cautivos, en el nombre de Jesús. Que la liberación del Espíritu Santo, Señor, sea sobre ellos, que sean libres de todo temor, libres de toda depresión, libres de toda opresión, en el nombre de Jesús. Que tu perfecto amor llene los vacíos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Y que ellos, Padre, sientan el gozo y la paz que solo el Espíritu Santo da en sus vidas, en el nombre de Jesús. Por los que están sin trabajo, Señor, por aquellos que están desempleados, Padre, súpleles un trabajo, suple sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Por las finanzas, Señor, de aquellos que han tenido negocios y que les ha ido muy mal, por los endeudados, Padre, por lo que tú les proveas todas sus necesidades, Señor. Los que están tristes, los que están desalentados, los que están desanimados, los que ya no sienten que no tienen esperanza, Señor. Que a cada corazón llegue tu fuerza, llegue tu aliento, llegue, Señor, tu paz y tu gozo, Señor. Que aún en medio de las circunstancias en que están, ellos sientan tu presencia con el gozo de la salvación, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia, porque tus misericordias son grandes. Para siempre es tu misericordia. Rendimos nuestro corazón a ti, Señor. Rendimos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, en el nombre de Jesús.
Y te damos muchas gracias por tu Espíritu Santo en nosotros, porque somos tu casa, Señor. Tú habitas en nosotros. Ya tú no habitas en templo hecho de manos de hombre, sino que habitas en nosotros. Tú eres el Señor, la presencia misma de Dios, Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo, que toda esta palabra, Señor, haya calado profundamente, que porque es viva y porque es eficaz y porque es más cortante que espada de doble filo, que llegue hasta los tuétanos, que discierna, que divida el alma y el espíritu, y que tengamos claridad, entendimiento de los pensamientos de Dios, porque Dios no ocultó sus pensamientos, Él siempre nos los reveló por la palabra y nos los revela por el Espíritu Santo de Dios en el día de hoy, en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias, Padre. Gracias por la oportunidad de proclamar tu palabra, de proclamarte a ti, de reflejarte a ti, Señor, de alguna manera, Padre. Que lo que poquito que hagamos, Señor, tú lo engrandezcas, tú disemines, Señor, esta palabra hasta los rincones de la tierra, Padre, para que te conozcan, porque ese es el propósito, Señor, que te conozcan a ti, Padre, que te conozcan a ti, Jesús, que te reconozcan a ti, Espíritu Santo de Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor, por esta gran oportunidad. Gracias por esta bendición que tú nos das de ser aquellos que llevamos las buenas nuevas, llevamos en estos tiempos malos buenas noticias a las personas, ánimo, fortaleza, y que sepan que el Señor los ama con amor eterno. Muchas gracias, muchas bendiciones en el nombre de Jesucristo y hasta el próximo programa de Vida Eterna. Muchas gracias, bendiciones.